¿Sabías que el Arca de Noé escondía un proyecto de ingeniería tan avanzado que ni siquiera los barcos modernos podrían replicar? Lo que arqueólogos e ingenieros han descubierto sobre el Arca de Noé podría transformar todo lo que creías saber sobre esta historia milenaria, con revelaciones tan sorprendentes que desafían nuestra comprensión de la tecnología antigua. Por eso, prepárate para adentrarte en los pasillos oscuros de una embarcación gigantesca, sentir el rugido de miles de animales confinados y descubrir sistemas secretos capaces de mantenerlos a todos con vida durante más de un año, sin electricidad, sin motores y sin una sola bomba de agua. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves esta antigua historia del Génesis. Tras adentrarnos mentalmente en los pasillos del arca, entre crujidos de madera y ecos de rugidos animales, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tenía de especial esta embarcación para resistir una catástrofe global? La respuesta comienza por sus dimensiones, las cuales no fueron fruto de conjeturas humanas ni de ensayo y error, sino de un plano preciso entregado, según el relato bíblico en Génesis 6:15, por el propio Creador: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Convertidas al sistema métrico moderno, estas medidas revelan un coloso de 305 metros de largo, 22,5 de ancho y 13,5 de alto, comparable en extensión a un campo de fútbol profesional y en altura a un edificio de 4 pisos. Pero más allá de su tamaño, lo que más impresiona a los ingenieros navales contemporáneos es la proporción perfecta que encierra, una relación de 6:1 entre largo y ancho. Hoy, esta proporción sigue siendo la referencia óptima para que una embarcación mantenga el equilibrio ideal entre estabilidad y capacidad de carga. Es la misma que utilizan buques de transporte y navíos de investigación para enfrentarse a tormentas y mares embravecidos sin comprometer su flotabilidad. Y aquí nace el enigma: ¿cómo pudo un hombre de hace miles de años, sin fórmulas matemáticas ni experiencia en navegación oceánica, construir algo ajustado a los mismos principios que guían la ingeniería naval moderna? Algunos expertos sostienen que se trata de una muestra de intervención divina directa, otros sugieren que Noé pudo haber heredado un conocimiento avanzado de culturas anteriores al diluvio, cuyos secretos se perdieron en la tragedia. Lo cierto es que, incluso frente a los gigantes de acero actuales, el arca destaca como una obra maestra de proporciones medidas al milímetro. Para ponerlo en contexto, los cruceros modernos, que superan los 290 metros de eslora, mantienen relaciones de diseño muy cercanas a las del arca, aunque con fines distintos. Mientras ellos buscan velocidad, comodidad y maniobrabilidad, el arca fue concebida con un único propósito: resistir y mantenerse a flote durante 370 días en un mundo cubierto por aguas furiosas. No necesitaba velas, remos ni timones. Su misión era soportar, no desplazarse. El significado de sus dimensiones va más allá de lo técnico. En la tradición hebrea, el número 6 evoca la obra creadora de Dios, completada en 6 días, mientras que la proporción 6:1 simboliza equilibrio y perfección en la creación. El número 30, presente en la altura, representa madurez y preparación para una misión, y el 50, correspondiente al ancho, se asocia con libertad y redención. Estas cifras, lejos de ser simples medidas, forman un mensaje cifrado que combina ingeniería, teología y propósito. Y aquí volvemos a la pregunta inicial: si el exterior del arca fue diseñado con tal exactitud, ¿qué secretos se ocultaban en su interior? ¿Cómo se organizó cada metro cúbico para garantizar la supervivencia de todas las especies? El tamaño, aunque impresionante, era solo el principio. Lo que había dentro cambiaría todo. Para descubrirlo, debemos abrir sus paredes y explorar cómo fue construida, qué materiales se emplearon y cómo un pequeño grupo de personas, aislado en tierra firme, levantó una de las mayores proezas de ingeniería de la historia. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más increíble, porque no basta con imaginar el arca como un gigante de madera flotando sobre las aguas.
Hay que retroceder en el tiempo y verla erguida pieza por pieza, en medio de un terreno seco, bajo el sol, mucho antes de que la primera gota de lluvia cayera. Visualiza a Noé, con 600 años de edad, dirigiendo cada corte, cada ensamblaje, cada ajuste, mientras a su alrededor el mundo seguía su vida sin sospechar la magnitud de lo que estaba por venir. Para entender el verdadero milagro del arca, no basta con conocer sus dimensiones, hay que descubrir cómo fue posible construirla. Y aquí empieza un capítulo igualmente asombroso. Noé tenía, según el relato bíblico, 600 años cuando recibió la orden de edificarla. No era un navegante experimentado ni un carpintero naval reconocido. Era un hombre apartado de la tecnología y del comercio marítimo, viviendo en un mundo que jamás había visto llover como llovería después. El proyecto se extendió por 120 años, y la tripulación que lo llevó a cabo era reducida al extremo. Solo Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de cada uno, 8 personas enfrentando una tarea que hoy exigiría miles de trabajadores, grúas hidráulicas, talleres mecánicos y astilleros especializados. Y sin embargo la obra se levantó, imponente, pieza por pieza. El material indicado en el texto bíblico se describe como madera de gofer. Aún hoy, los especialistas discuten a qué especie corresponde. Algunos proponen el ciprés por su durabilidad y resistencia a la putrefacción, otros el cedro, conocido en la antigüedad por sus propiedades impermeables, e incluso hay quienes creen que se trataba de una especie extinta, especialmente adaptada para resistir la acción prolongada del agua. Sea cual fuere, su elección revela un conocimiento profundo de la carpintería y de las propiedades de los materiales, algo inusual para una construcción tan lejana en el tiempo. Las técnicas utilizadas también despiertan fascinación. Sin clavos industriales, sin sierras mecánicas, sin grúas para elevar vigas que podían pesar toneladas, la construcción requirió sistemas de ensamblaje y elevación totalmente manuales, probablemente apoyados en rampas, poleas rudimentarias y fuerza humana. Cada tablón debía ser trabajado a mano, ajustado con precisión y sellado cuidadosamente para evitar filtraciones. Y como si esto no fuera suficiente desafío, el arca no se construyó en la costa ni cerca de un gran río. Fue erigida en tierra firme, en una región sin acceso directo a mares ni lagos de gran tamaño. Esta decisión, aparentemente absurda desde un punto de vista práctico, plantea una pregunta inevitable: ¿por qué levantar un navío monumental en un lugar donde nunca podría zarpar por medios naturales? Para los críticos, esta es una de las grandes paradojas del relato. Para los creyentes, es una demostración de fe y obediencia absolutas. Noé no construía un barco para el mar que conocía, sino para el que vendría. El lugar, el material y la técnica eran piezas de un mismo rompecabezas. Todo estaba alineado con un plan que sus contemporáneos no podían entender. Imagina por un momento esa estructura creciendo poco a poco sobre la tierra seca, con el sol golpeando las maderas recién cortadas, mientras los vecinos observaban con escepticismo o burla. Cada viga añadida no solo reforzaba la estructura, sino también la convicción de que lo que se estaba haciendo tenía un propósito mayor, invisible para la mayoría. La respuesta a esta aparente locura revela un plan mucho más grande de lo que imaginamos. Pero antes de descubrir ese propósito oculto, debemos entender cómo esa estructura, levantada sin tecnología moderna, fue capaz de sobrevivir al peor mar de la historia. El secreto no estaba solo en el tamaño, sino en la forma en que cada elemento fue dispuesto para convertir al arca en una fortaleza flotante. La distribución interna incluía un entramado de vigas transversales y longitudinales que, unidas entre sí, creaban compartimentos y reforzaban la rigidez de todo el casco. Este diseño, similar al de las estructuras celulares que utilizan los astilleros modernos, distribuía las tensiones de manera uniforme, evitando que las olas gigantes concentraran la presión en un solo punto y provocaran fracturas. El centro de gravedad era otra de sus fortalezas.
La forma rectangular, tan criticada por algunos que imaginan que habría sido inestable, en realidad proporcionaba una superficie amplia que reducía el balanceo y aumentaba la flotabilidad. Con la proporción 6:1, el arca lograba un equilibrio perfecto, lo suficientemente larga para no ser volcada por una ola frontal y lo bastante ancha para no girar sobre sí misma. Su recubrimiento exterior, realizado con betún, una sustancia pegajosa y resistente mencionada en Génesis y utilizada en la antigüedad para sellar embarcaciones, le otorgaba impermeabilidad casi total. El betún, aplicado en varias capas, no solo impedía la filtración de agua, sino que también otorgaba cierta flexibilidad a la madera, permitiendo que el casco absorbiera impactos sin quebrarse. Imagina una tormenta sin precedentes, olas de más de 20 metros golpeando con violencia, ráfagas de viento que desgarran la superficie del mar y truenos retumbando sin cesar. El arca no estaba diseñada para cortar esas olas, como lo haría un barco moderno, sino para dejarlas pasar, absorbiendo la fuerza del impacto y manteniéndose siempre a flote. Era más una cápsula de supervivencia que un navío convencional. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Podría un barco moderno de acero sobrevivir a las mismas condiciones que enfrentó el arca? Los estudios de ingeniería naval han demostrado que muchas embarcaciones actuales, diseñadas para velocidad y carga, serían gravemente afectadas por olas continuas de gran altura si permanecieran estáticas, como hizo el arca. Paradójicamente, la ausencia de quilla y su forma maciza le daban una ventaja en un escenario donde la única meta era resistir. Comparada con las normas de seguridad marítima actuales, la construcción del arca cumpliría con criterios modernos de estabilidad y flotabilidad, pero con la diferencia de que todo fue hecho sin cálculos computarizados, sin planos de ingeniería y sin materiales industriales. Esto, para algunos ingenieros, sigue siendo un enigma que roza lo imposible. La respuesta sorprendería incluso a los ingenieros actuales. Y mientras su casco desafiaba a las olas, en su interior se desarrollaba una logística imposible. Contrario a la imagen popular de un arca repleta de millones de animales de todas las especies conocidas, el relato bíblico y los estudios contemporáneos sugieren algo muy diferente, mucho más preciso y a la vez más factible. El punto clave está en entender el concepto hebreo de min, que podemos traducir como tipo o clase de criatura, no como la especie moderna definida por la biología. Un tipo representa a un ancestro común del cual pueden derivar varias especies actuales. Por ejemplo, el tipo canino podría englobar al lobo, al perro doméstico, al zorro y al coyote. El tipo felino incluiría al león, al gato montés, al tigre y al leopardo. Y el tipo bovino abarcaría al toro, al bisonte y al yak. En otras palabras, Noé no necesitaba embarcar cada variación, sino solo las parejas representativas de cada tipo ancestral. Cuando se aplica este principio al relato del diluvio, las cifras cambian drásticamente. En lugar de millones, se estima que el arca alojó aproximadamente 6,800 animales. Este número incluye los 7 pares de animales considerados puros, destinados a sacrificios y alimentación posterior, y un par de cada tipo impuro, tal como especifica el Génesis. Algunas categorías de vida fueron excluidas de la travesía. Los insectos por su capacidad de sobrevivir en microhábitats flotantes o en troncos a la deriva, los organismos marinos adaptados al medio acuático y la mayoría de las plantas que podían regenerarse tras la inundación no necesitaban un espacio en la cubierta. Esto liberaba un volumen considerable y simplificaba la gestión interna. Otro aspecto estratégico fue la elección de animales juveniles, más pequeños, menos exigentes en alimentación y espacio, y con mayor esperanza reproductiva después del diluvio. Incluso en el caso de grandes criaturas como los elefantes o los hipotéticos dinosaurios, llevar ejemplares jóvenes habría reducido drásticamente la carga de trabajo y el consumo de recursos. Pero más allá de la logística, hay un elemento profundamente humano en esta selección. ¿Cómo se elige cada vida cuando sabes que será la única esperanza para el futuro? La responsabilidad sobre cada pareja era absoluta.
No había margen para el error, ni para omitir un tipo que, en el nuevo mundo, sería necesario para restablecer el equilibrio natural. La selección fue solo el primer paso. Una vez escogidos, era indispensable diseñar un sistema de ubicación que minimizara conflictos, aprovechara el espacio y mantuviera a todos con vida en condiciones de encierro extremo. Pero no bastaba con elegir, había que saber dónde ponerlos para sobrevivir juntos. Ese orden interno fue tan crucial como la madera que los protegía del mar. El arca no era un espacio caótico repleto de animales desordenados, estaba diseñada con una lógica interna meticulosa, donde cada criatura tenía un lugar específico y cada nivel cumplía una función precisa. La Biblia menciona que el arca contaba con 3 niveles o pisos, y la distribución obedecía a principios tanto de estabilidad estructural como de manejo eficiente. En el nivel inferior, más cercano a la base, se ubicaban los animales más grandes y pesados: bovinos, camélidos, rinocerontes, grandes herbívoros y las especies que requerían suelos más firmes y reforzados. Este arreglo no solo aprovechaba el centro de gravedad bajo, sino que también protegía la estructura al mantener el peso distribuido uniformemente. El segundo nivel estaba reservado para animales medianos: ovejas, cabras, felinos de tamaño moderado, cánidos y especies que necesitaban más movimiento o requerían mayor interacción con los cuidadores. Aquí se disponían pasillos para facilitar la inspección y el cuidado diario. El tercer nivel, más cercano a la abertura superior, albergaba a los animales más pequeños y a las aves. Las jaulas para aves eran diseñadas para permitirles posarse y mantener sus plumas secas, mientras que las especies más ligeras se beneficiaban de una mejor ventilación y de mayor acceso a la luz natural. La separación entre herbívoros y carnívoros era esencial. Ningún depredador podía tener contacto visual o físico con sus presas naturales. Las jaulas se organizaban por zonas, evitando olores o estímulos que pudieran generar tensión. Incluso es posible que se utilizaran pantallas de madera o lona para aislar visualmente a los depredadores, reduciendo así el estrés y el riesgo de incidentes. Cada espacio estaba adaptado a las necesidades particulares de sus ocupantes. Animales que requerían humedad, como ciertos anfibios o reptiles, probablemente tenían áreas con depósitos de agua o suelos más frescos. Las especies de climas fríos podrían estar ubicadas en zonas menos expuestas a la luz directa, mientras que las de climas cálidos se situaban cerca de fuentes de ventilación natural. La disposición interna no era solo una cuestión de organización, sino de supervivencia a largo plazo. Un error en el acomodo podía desencadenar conflictos, enfermedades o un desgaste excesivo en los cuidadores. Mantener la paz y el equilibrio en un espacio cerrado durante 370 días requería un diseño que anticipara cada problema posible. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo se mantiene la paz entre depredadores y presas durante más de un año en el mismo barco? La respuesta combina conocimiento del comportamiento animal, previsión logística y algo más que muchos atribuyen a la intervención divina. El secreto no estaba solo en las jaulas, sino en cómo se les daba de comer. Y ese sistema de alimentación fue tan ingenioso que hasta hoy sigue sorprendiendo a expertos. Imagina a miles de animales con necesidades diferentes, confinados durante más de un año, sin posibilidad de salir a pastar o cazar. Noé y su familia no podían pasarse el día corriendo de un lado a otro, repartiendo comida de forma manual, así que implementaron un método que hoy podríamos describir como alimentación semiautomática. Grandes tinajas de cerámica, colocadas estratégicamente junto a las jaulas, servían tanto para almacenar como para dispensar alimentos. Cada recipiente tenía aberturas calibradas que permitían la caída controlada de grano, heno o semillas, evitando que se desperdiciara o se estropeara. Este sistema reducía el trabajo manual y garantizaba que cada animal recibiera su ración sin peleas ni acumulaciones peligrosas de comida.
La conservación de los alimentos fue otro reto monumental. Sin refrigeradores ni electricidad, el único camino era recurrir a técnicas milenarias: deshidratación al sol, almacenamiento en compartimentos secos, uso de recipientes herméticamente sellados con resinas naturales y, en algunos casos, salado o ahumado. El objetivo era que la comida se mantuviera libre de humedad, hongos o insectos durante los 370 días del viaje. El agua también fue gestionada con precisión. El arca contaba con un sistema de captación de agua de lluvia mediante canales que la dirigían a cisternas. Una vez almacenada, el agua pasaba por filtros naturales de arena y carbón, conocidos por su capacidad de purificación incluso en culturas antiguas. Este suministro constante evitaba la dependencia de reservas estáticas y permitía mantener a todos los animales hidratados. Cada tipo de animal recibía raciones adaptadas a sus necesidades nutricionales. Herbívoros con dietas ricas en fibra, carnívoros con proteínas conservadas, aves con semillas y granos seleccionados. Esta planificación reducía el riesgo de enfermedades digestivas y maximizaba la eficiencia de las provisiones. Además, el diseño del sistema minimizaba desperdicios. Las tinajas impedían que la comida quedara expuesta al aire libre, reduciendo la proliferación de bacterias y el acceso de roedores o insectos. La familia de Noé también seguía rutinas estrictas de inspección, reponiendo reservas y asegurándose de que cada contenedor estuviera sellado correctamente. Pero aquí surge una pregunta que cualquier ingeniero o veterinario moderno se haría: ¿cómo lograr que la comida dure más de 370 días sin refrigeradores ni electricidad? La respuesta combina conocimientos prácticos de conservación, aprovechamiento máximo de recursos y, para muchos, un grado de provisión divina que sobrepasa la simple casualidad. Pero aunque la comida estaba asegurada, quedaba un problema, el más sucio de todos. Y para resolverlo, Noé implementó un sistema que hoy podríamos encontrar en barcos de carga modernos. En un espacio cerrado con casi 6.800 animales, la acumulación de desechos no era solo un inconveniente de limpieza, era una amenaza directa para la salud de todos a bordo. Se estima que la producción diaria de excremento pudo haber alcanzado varias toneladas, generando gases nocivos, bacterias y un riesgo de propagación de enfermedades que podría haber acabado con la misión en cuestión de días. La solución comenzó desde el diseño del suelo. Las jaulas y corrales contaban con pisos ligeramente inclinados que permitían que los desechos sólidos y líquidos se deslizaran hacia canales de evacuación. Estos canales, dispuestos estratégicamente en cada nivel, conducían el material hacia un depósito central ubicado en la parte inferior del arca. Este depósito estaba equipado con compuertas que podían abrirse de forma controlada para liberar los residuos al mar, evitando que se acumularan en exceso y asegurando que la operación se realizara incluso durante el viaje. Un manejo inadecuado podría haber contaminado el aire interior o, peor aún, el suministro de agua, lo que habría sido fatal. Pero la limpieza no dependía solo de la eliminación de desechos. El arca incorporaba un avanzado sistema de ventilación natural, conocido en hebreo como tjar, una abertura continua de aproximadamente un codo situada en la parte superior de la embarcación. Esta rendija, combinada con conductos verticales ocultos entre las paredes, creaba un efecto chimenea. El aire caliente y cargado de gases subía y salía por la abertura superior, mientras que el aire fresco entraba por zonas más bajas, renovando constantemente la atmósfera de los tres niveles. El control de la humedad era igual de importante. Algunas áreas mantenían microclimas específicos para especies que requerían mayor humedad, como ciertos reptiles y anfibios, mientras que otras zonas eran más secas para animales de climas áridos. Esta regulación se lograba de forma pasiva, mediante la ubicación estratégica de depósitos de agua o la exposición controlada al flujo de ventilación. Todo este sistema no solo mantenía la salubridad, sino que también prevenía el colapso psicológico de la tripulación y los animales, pues un ambiente cargado y fétido habría hecho el encierro insoportable. Y aquí surge una pregunta inquietante.
¿Qué pasaría si este sistema fallaba durante una tormenta? La respuesta es sencilla y aterradora. Bastarían unos pocos días sin ventilación y limpieza para que las enfermedades se propagaran, provocando la muerte de gran parte o incluso de todas las especies a bordo. La respuesta podría haber significado la extinción total de las especies, pero para entender la magnitud de lo que lograron, tenemos que ver cómo sobrevivieron emocionalmente a ese encierro. Porque el diluvio no fue solo una prueba de resistencia física, sino también un desafío psicológico sin precedentes. Durante 370 días, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras convivieron en un ambiente cerrado con miles de animales. El rugido constante de las olas golpeando el casco, el crujir de la madera bajo presión, las vocalizaciones de bestias inquietas y el estruendo de las tormentas formaban un paisaje sonoro incesante. Se estima que el nivel de ruido pudo superar los 85 decibelios, similar al de una fábrica en pleno funcionamiento. Para no sucumbir a la tensión, la familia estableció rutinas estrictas, limpieza, alimentación, mantenimiento de sistemas y periodos de descanso organizados. Dividían las tareas de manera que todos permanecieran ocupados, evitando el ocio que podría llevar al desánimo. Incluso en medio del caos, mantenían momentos de oración y reflexión, recordando que su misión tenía un propósito mayor que su propia supervivencia. La fe se convirtió en el ancla emocional que les permitía soportar la incertidumbre y el aislamiento. Pero el encierro no solo transformó sus emociones, sino también el futuro biológico del planeta. Cuando las aguas bajaron, solo 8 seres humanos pisaban tierra firme, portadores de todo el acervo genético de la humanidad futura. Según la narrativa bíblica, de ellos descendieron todas las naciones, lenguas y culturas que hoy conocemos. Lo mismo ocurrió con los animales. A partir de unas pocas parejas de cada tipo original, se desarrolló, a lo largo de generaciones, la asombrosa diversidad que vemos en la actualidad. El diluvio también marcó un cambio radical en la dieta humana. Antes, el hombre se alimentaba exclusivamente de vegetales, siguiendo el modelo del Edén. Pero en Génesis 9:3, Dios concede por primera vez el permiso para comer carne. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Tal vez porque el nuevo mundo postdiluviano, más hostil y menos fértil, requería fuentes de energía más inmediatas. Este cambio no solo modificó la alimentación, sino que transformó la relación del ser humano con el resto de la creación. Finalmente, Dios establece un pacto eterno. Nunca más destruiría la tierra con agua, y el arco iris sería el signo visible de esa promesa. Cada vez que una tormenta se diera y la luz tocara las gotas suspendidas en el aire, la humanidad recordaría que incluso después del juicio puede haber misericordia. Y aquí queda una última pregunta. Si el arca fue diseñada para salvar el mundo físico, ¿fue también un laboratorio divino para reiniciar la historia espiritual de la humanidad? Tal vez su madera no solo sostuvo cuerpos sobre las aguas, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. Tal vez su madera no solo sostuvo cuerpos sobre las aguas, sino también la esperanza de un nuevo comienzo. Porque el arca no fue simplemente un barco antiguo, fue una obra de ingeniería adelantada a su tiempo, un refugio contra el caos y un símbolo vivo de la fidelidad divina. Su historia nos recuerda que la verdadera supervivencia no depende solo de estructuras fuertes, sino de la visión, la fe y la obediencia que las levantan. Que cada decisión, cada preparación y cada sacrificio de Noé y su familia no fueron en vano, sino parte de un plan para preservar la vida misma. Hoy, miles de años después, el eco de aquellas aguas sigue resonando, no como amenaza, sino como advertencia y promesa, advertencia de que nada en este mundo es eterno y promesa de que, incluso en medio del juicio, siempre existe un camino hacia la redención. Quizás, más que un episodio del pasado, el arca sea un espejo del presente, un recordatorio de que todavía tenemos un papel en la preservación de lo que nos ha sido confiado, y que mientras exista un pacto sellado en los cielos, habrá esperanza para un nuevo amanecer.